de obediencia versus obligación. Hay obligaciones que tenemos que hacer y hay cosas que tenemos que hacer por obediencia. ¿Quiénes de aquí están entre los 20 años y llegan a los 34? Las manos arriba. Nadie está en esa edad. ¿Quiénes pasan de esa edad? Ok. Entonces, miren, pues, les quería hablar un poco de los que están entre 20 y 34 años, que es una generación que está acostumbrada a seguir pasos. Cuando yo me recordaba de seguimiento de pasos, cuando yo estudié programación, yo miraba algo que era algoritmos, y los algoritmos es lo siguiente. El algoritmo me dice, de 4 pasos al frente, entonces daba 1, 2, 3 y 4, y luego decía, de 2 pasos a la izquierda, 1 y 2. Eso era lo que decía el algoritmo. Ahora noten esto. En el algoritmo dice, de 4 pasos al frente, 1, 2, 3 y 4, y de 45 grados de giro hacia la izquierda, y de 2 pasos, 1 y 2. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre un ejemplo y otro? La posición que el giro que hicimos. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Si a nosotros nos dicen que hagamos algo, lo hacemos. Pero si no nos dicen que lo hagamos, no lo hacemos. El algoritmo dice, gire o no gire, o solo camine a la derecha o a la izquierda. Estamos acostumbrados así. Tengo el caso de que vemos a veces una basura tirada. Vemos una basura tirada. Y tengo el caso de que hay personas que vienen, la miran, la recogen y la van a tirar al bote de basura. Pero tengo el caso de que hay personas que la miran y se engañan. ¿Sí? Pero noté algo en estas dos personas. El que la mira, la recoge y la va a tirar. Si él está frente a ella y yo le digo, hágame un favor, recójame esa basura y vaya a tirar, ¿creen ustedes que lo hace? No. Pero el que pasa, la mira y la deja ahí, yo le digo, mira, hágame un favor, recoja esa basura y vaya a tirarla. ¿Qué hace él? La recoge y la va a tirar. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? uno es obediente y el otro no. Uno hace las cosas, uno lo hace, pero cuando lo manda a uno a hacer, ya no lo hace. El otro no lo hace, pero si uno le pide que lo haga, lo hace. La diferencia es la obediencia. El problema es la obediencia. Fíjense que cuando nosotros cambiamos a Sofía, utilizamos 4 cosas. No sé si ustedes lo harán también. Pero nosotros usamos pañales, talcos, crema y toallitas húmedas. Eran 5 entonces, toallitas húmedas. Entonces miren que estaban cambiando a Sofía y me dicen, voy a cambiar a Sofía, hazme un favor, pásame pañales y talcos. ¿Qué creen que le pasé? De las 4 cosas que se necesitan, yo sé qué es lo que se necesita. ¿Quién le pasé? Pañales y talcos. Pañales y talcos. Y se me voltea a ver y me dice, ¿y lo demás? Pañales y talcos no me pediste. Entonces me di cuenta de eso, que estamos acostumbrados a hacer lo que nos piden. Aunque sepamos lo que se tiene que hacer, no lo hacemos. Y es porque nos cuesta ser a veces un poco obedientes. Entonces en la Biblia encuentro algo. Está el mandamiento, que es lo que le llamo obediencia, es lo que le llamo obligación, y está la obediencia. Entonces hoy les voy a hablar de obediencia versus obligación. Están las personas que se casan. Cuando una persona se casa, ¿por qué razón? ¿Por obligación o por obediencia? Se casa por obediencia. Algunos por obligación. Normalmente por obediencia. ¿Sí? Entonces, una pareja se casa por obediencia ante Dios.
están casados, tienen hijos y el esposo tiene que llevar el gasto. ¿Por qué lleva el gasto? ¿Por obediencia o por obligación? Por obligación, porque es la obligación de él llevar el sustento para el alimento. Entonces, se casa por obediencia, pero lleva el gasto por obligación. Y a veces el problema que hemos tenido es que a la obligación le hemos tomado así como que, ay, obligación, lo sentimos como una gran carga. ¿Usted ha sentido alguna carga al llevar el gasto mensualmente a su hogar? No, pero no se siente. O sea, usted lo tiene como algo normal, que mes a mes tiene que trabajar, ir a cobrar su cheque y llevar el gasto a fin de mes. Lo ve como normal. Pero ¿y si lo viera como una obligación? Entonces el problema no está en hacerlo, el problema está en cómo lo vemos. Cuando vemos las cosas como obligación, ahí es donde entra el problema. Cuando nos obligan a hacer algo, pucha, ¿este por qué me quiere mandar? Ay, ¿y este por qué me dice esto? ¿Y este? Y que encuentra las palabras correctas para hacerlo, y le encontramos un montón de pretextos. Pero el problema es de que cuando en nuestra mente entra el concepto de obediencia, ahí se armó el relajo. Ahí es donde se acabó todo lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces yo me daba cuenta y me enseñaban acerca de las generaciones. Y miraba esta generación. Somos una generación que no nos gusta que nos obliguen a hacer las cosas. Y a veces decimos, es que mi generación es así. Y mi generación, en donde yo estoy, así es la generación, así me educaron, así me criaron. Pero me doy cuenta que en la Biblia aparece lo mismo. Y Jesús tuvo el mismo problema. Y entonces Él nos enseña, porque dice, todo esto que es la obligación, que es lo que está escrito en la ley, hoy te lo voy a enseñar a que lo hagas como obediencia. Está en la ley, empieza a hacer como obediencia. Entonces para eso quiero que me acompañen a Mateo 5:41. ¿Ya lo tienen? Ya lo tengo. Mateo 5:41. Reina Valera 1960 dice: ¿ya? Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una mía, ve con el 2. Y vean lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Si te obligan a llevar carga a una mía, llévala 2. Biblia de las Américas. Y cualquiera que te obligue a ir una mía, ve con el 2. ¿Cuál es la palabra que se repite ahí? Llevar la 2. Obligación. ¿Se dan cuenta cómo Él hace que la obligación no lo veamos como obligación, sino lo veamos como obediencia? Y Él dice, si te obligan, hazlo. Pero no solo hagas lo que te están obligando, da algo más. Mateo 5:33. Y presten atención a esto. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque no podéis hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Y aquí nos da la clave de esto. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa más proviene del maligno. Y lo primero que tenemos que aprender es que nuestro hablar debe de ser sí y nuestro hablar debe decir no.
Da el caso de muchas personas que les digo, ¿van a hacer esto? Y me dicen, sí. ¿Y a la semana creen que lo hacen? No. No. Hay personas que les he dicho, háganlo de esta forma. Y me dicen, está bien, lo vamos a hacer. ¿Y qué terminan haciendo? Haciéndolo de otra forma. Todo lo contrario. Entonces, el problema no es que uno los aconseje, el problema no es que ellos no lo quieran hacer, el problema es que ellos lo ven como una obligación y no han aprendido a obedecer. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es, si van a decir sí para algo, que ese sí sea, sí, pero si van a decir no, que ese no sea para, fíjese que no, nos pasaba. La última vez que fuimos a un concierto, estuve preguntando quién va a ir, quién no va a ir, quién va a ir, quién no va a ir, y nadie me decía nada. Entonces, como nadie me decía nada y como tenía que sacar el bus y como teníamos que pagar el bus, empecé a jalar gente de otro lado. ¿Te vas vos? ¿Te vas vos? ¿Te vas vos? El día del concierto todos me dicen, sí, vamos a ir. ¿Y cómo íbamos, Elías? Bien apretado. Bien apretado. Si nuestro decir es no, que sea no. Porque después en el bus lo pudimos ver. No nos querían llevar, iba un poco doblado, íbamos apretados, íbamos incómodos, hasta pasaron un montón de situaciones ahí. Esas son las consecuencias, porque dijimos no y luego dijimos sí. Y estas consecuencias ahí quedaron y algún día nos vamos a reír de todo ese alboroto que se armó ahí. Pero ¿qué pasa cuando las consecuencias son en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando las consecuencias después las seguimos arrastrando por no haber dicho sí o por no haber dicho no? Esas son las verdaderas consecuencias que nos pueden después empezar a lastimar, nos pueden empezar a decaer, nos pueden hacer dejar de ir a la iglesia. Entonces lo primero que necesitamos aprender es sí o no. La Biblia no dice que es malo, que no es malo decir no. Si yo no puedo hacerlo, tengo todo el derecho a decir no puedo, ¿verdad? 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone en pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. ¿Qué es lo que logramos aprender acá? Lo siguiente es de que no debemos dejar que nuestro corazón se lastime. Muchas personas, por no entender o por no poder diferenciar entre obediencia y obligación, se terminan lastimando, pero se lastiman ellos mismos. Y cuando ellos se lastiman, es donde empiezan a decir, a mí me hicieron mal en la iglesia, a mí me trataron mal en la iglesia, a mí me trataron mal en el trabajo. Pero no es que lo hayan tratado mal, es que hemos confundido la obediencia con la obligación. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por eso, nuestro corazón se empieza a lastimar. Entonces, ¿cuál es la característica que nos dice que debemos de hacer? Si nos pegan en una mejilla, poner la otra. Y si alguien nos lleva a pleito, ¿cuántos alguna vez han faltado a la iglesia por algún pleito antes de venir? ¿Pero qué nos aconseja la Biblia? No hagan caso de eso. No dejen que eso les obstruya la bendición que ustedes van a ir a recibir a algún lugar. Porque la bendición no solo la reciben acá. A veces queremos ir a un lugar y por prepararnos terminamos en pleito con nuestra familia y ya no vamos a ese lugar, sin saber que en ese lugar íbamos a encontrar algo con lo que nos iban a bendecir. Entonces debemos de aprender. Y lo más curioso de este versículo y este pasaje es de que dice, si te obligan a ir una milla, ve con el 2.
Y cuando nosotros nos vamos a la historia, lo que pasa acá es, Jesús les está diciendo, si ustedes los obligan a ir a una mía, vayan con ellos dos. Pero ¿quiénes eran los que los podían obligar a ellos? ¿Los soldados? ¿A quiénes? A los judíos. El pueblo de Jesús. Pues podría decir que los romanos a los judíos. Ajá. Entonces, cuando un romano encontraba a un judío y el romano llevaba alguna maleta, él le puede decir, este es judío, llévame mi maleta. Pero a veces nosotros, porque hacemos las cosas en el trabajo, porque al final nos van a pagar. Pero esto lo que nos está enseñando es, aunque no recibas sueldo, aunque no recibas un salario, debes de aprender a ser obediente a todo lugar donde vayas. Entonces, Jesús les dice, ¿quiénes de ustedes, si hoy les dijera, hagan un favor, agarran las bocinas, se las ponen acá arriba, van a dar la vuelta de aquí a toda la colonia maya, regresan y las vuelven a poner? ¿Quiénes lo harían? ¿Quiénes lo harían? Es que es difícil. Y lo difícil es que a veces lo vemos como que, ¿y por qué esa carga? ¿Por qué me ponen a mí eso? Si eso no tiene ningún fin, si eso no tiene ningún propósito, ¿y eso a mí para qué me va a servir? Pero cuando lo vemos como obediencia, échenme las dos bocinas, diría alguien ahí. Y no voy a ir solo a la mañana, voy a llegar hasta Limón y regresar. Y algo el Señor les va a enseñar, pero cuando ustedes hayan aprendido a hacerlo por obediencia. 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, dice, y creo que eso está en todas las versiones, por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, primero debemos de aprender que nuestro hablar debe decir sí, sí, no, no. Segundo, no debemos de ponernos a pleitos con otras personas y debemos de aprender a amarlos. Pero debemos de buscar la perfección, así como nuestro Padre que está en los cielos es Él, así debemos de ser nosotros. Cuando aprendamos ya a quitarnos la palabra obligación por obediencia, la obediencia nos va a llevar a conseguir el montón de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Los cielos fueron abiertos, dice la Biblia. ¿A través de qué? De la obediencia de Jesús al bautizarse en el río del Jordán. ¿Quiénes quieren cielos abiertos acá? Hay que empezar a obedecer todo lo que está escrito en la Biblia. Y si la Biblia dice, debes de aprender a hablar, y tu hablar debe decir sí, o tu hablar debe decir no, ¿cómo vamos a empezar a expresarnos ahora? Sí. De los que tienen hijos, ¿cuántos de ustedes les han hecho promesas a sus hijos? Sí, te voy a comprar esto, y no se lo terminan comprando. ¿O cuántos les dicen, no te voy a comprar eso, y el niño empieza a hacer berrinche y se lo terminan comprando? Debemos de enseñarles aún a ellos que nuestro hablar es sí o nuestro hablar es no, para que ellos también puedan aprender, y cuando ellos crezcan, entonces no tengan este problema por el cual nosotros hemos estado viviendo, y para que ellos puedan ser aún mayor bendecidos que nosotros. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie.